Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien cuando vean este video, que es el último que les voy a dejar ya porque se nos está acabando la práctica intermedia y queda solamente la entrega del portafolio final que yo les voy a explicar hoy día qué es lo que van a tener que entregar, ¿ya? Antes que nada, felicitarlas por el buen trabajo que hicieron. Ambas obtuvieron la calificación máxima en la evaluación de la semana 7, así que yo creo que ahí incorporaron un poco las referencias que le dejé la semana anterior, así que bien, así que vamos súper bien enfocados para lo que tiene que ver con la entrega final del portafolio que tienen que hacer esta semana, ¿ya? Importante, ya no tienen que producir más, ya no tienen que generar más productos porque ya todo lo que en el fondo debían elaborar como producto, porque ustedes están trabajando bajo la lógica de un producto, está listo, ¿ya? Lo que tienen que hacer ahora en la semana 9 es sistematizar eso y, de alguna forma, resumirlo y presentarlo en un portafolio, ¿ya? No hay un formato definido en términos de va a ser en Word, va a ser en Excel, o sea, perdón, en PowerPoint, etcétera, pero yo les sugiero que lo hagan en PowerPoint para que vayan manejando la herramienta PowerPoint si es que no la manejan, pensando en que mucho de lo que ustedes van a hacer ya partiendo, si no me equivoco, en marzo, que es su práctica profesional, ya que es la última, tienen que trabajar haciendo presentaciones, tienen que, de hecho, hacer una presentación y defenderla al final del proyecto. Entonces, a partir de eso, creo que es importante que ustedes ya empiecen a elaborar presentaciones, ¿ya? El, el formato de esta última semana es bien abierto, ¿ya? Porque la idea es que ustedes propongan el formato, cómo van a presentar los contenidos, etcétera. Acá hay instrucciones bien generales, que yo les voy a decir ahora qué es lo que tienen que presentar. Pero en cuanto a cómo lo van a presentar, ustedes definen los formatos. Texto, cuadros, quizás con alguna imagen. La idea es que sea lo más simple, preciso, conciso, ¿ya? Reflexivo, porque implica mucha reflexión también lo que ustedes tienen que entregar esta semana y les voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Y eso, ¿ya? Así que en términos concretos, tienen que, en esta semana, que recuerden que termina el próximo lunes 12 de enero, ¿ya? Nos quedan este fin de semana y lunes y terminamos. Y que recuerden que también esta es obligatorio porque esta asignatura es final de competencia, por lo tanto, la semana no es obligatoria, ¿ya? Así que recuerden que tienen que entregar sí o sí lo que yo les voy a contar ahora de aquí al próximo lunes, ¿ya? Vamos a ver, vamos entonces a compartir la pantalla. Y primero esto. Yo les quería mostrar que, para que ustedes lo recuerden, está en el aula, pero tenemos la semana 8, ¿cierto? Que comenzó este martes 6 y finaliza el próximo lunes 12, donde ustedes precisamente tienen que entregar su entrega final. Ya, ustedes no tienen evaluaciones pendientes, así que solamente tienen que entregar el examen final, que es la semana 9 hasta el próximo lunes. ¿Ya? A partir de eso, estoy buscando la evaluación, denme un segundo. Acá está. Ya. Esto ya está disponible para que ustedes lo puedan ver. Y esto es lo que ustedes tienen que entregar. Ya las instrucciones obviamente están en la semana número 9, que esta que yo les estoy mostrando acá. Ya que la entrega final. Vamos a lo medular, a lo que tiene que ver con la actividad. Acá está, ¿ya? Entonces, el formato es un portafolio. ¿A qué nos referimos con portafolio? En el fondo es como un resumen, ¿cierto? Una sistematización de todo lo que ustedes hicieron, con la evidencia y con un relato que ustedes también nos van a ir entregando de cómo fue este proceso, ¿ya? Por eso les digo que lo tienen que producir más porque los productos ya están hechos. La semana 9 es un poco ordenar esa información y reflexionar en torno a cómo fue este proceso, cada una de las entregas que ustedes hicieron, ¿ya? Aquí lo voy a leer textual. A fin de evaluar el aprendizaje y el desarrollo bueno, alcanzado durante la práctica, se solicita la elaboración de un portafolio digital, que como yo les dije, ojalá lo pudieran hacer en un formato PowerPoint. Si lo hacen en Canvas, mejor todavía, pero si lo pueden hacer en PowerPoint, ideal. Este documento deberá contener las evidencias requeridas y cumplir con los criterios establecidos en la rúbrica de evaluación, que vamos a ver después. Ya, obviamente tienen que organizarlo de manera clara, concisa, priorizando aquellos aspectos que demuestran la aplicación de conocimientos teóricos. Esto es súper importante, ¿ya? Porque en esta práctica ustedes no vieron nada que no supieran, nada que ya hubieran visto en otra asignatura, ¿cierto? Lo que tuvieron que hacer fue aplicar lo que ya sabían en un caso concreto, con un desafío, con un problema que ustedes tenían que solucionar, ¿ya? Aplicando obviamente lo que dice acá, sus competencias laborales, que obviamente son las competencias que tributan al perfil de egreso de la carrera. Y acá viene el contenido, cómo ustedes van a presentar. Entonces, si se fijan, no hay un formato en términos de volumen de información, ¿cierto? Con respecto al tipo de letra, al tipo de formato, ahí ustedes lo van definiendo. Yo les voy a decir, y lo que está lo mismo en las instrucciones, en el fondo lo referente al estructural, a la información que tiene que ir. Ustedes van a definir cómo lo van a presentar, ¿ya? Obviamente tiene que ser una estructura clara,
ordenado, con puntos. Yo les sugiero simplemente ordenarlo por semana. O sea, lo que presentaron la semana 3, 5 y 7 en el mismo orden, ¿ya? Ojo, quizás no todo. No se trata de copiar y pegar. ¿Ya? Y que quede un tremendo documento. No, no. Se trata de que ustedes puedan sistematizar y extraer lo más neurálgico, lo más central y traspasarlo a este portafolio, esta presentación que yo le estoy pidiendo de manera un poco más resumida. Así que no es copiar y pegar lo que hicieron las semanas 3 5 y 7 y pegarlo. No, hay que ustedes tienen que reflexionar en torno a lo más relevante y obviamente ir destacando. Igual lo pueden adecuar y si, por ejemplo, en esa semana que, por ejemplo, la semana 3 quizás no obtuvieron el puntaje completo, yo les tuve que haber dejado quizás ahí alguna retroalimentación, incluir esa mejora que yo les dejé en esta presentación final. ¿Ya? Tienen que utilizar títulos, subtítulos para ordenar la información y una tabla de contenidos para facilitar la lectura. O sea, ¿qué les sugiero yo? Esto es un índice. Cuando hablamos de tabla de contenido, que ustedes coloquen un índice al inicio de la presentación. ¿Ya? Vamos con los contenidos en sí. Primero, ¿qué pide? Evidencias concretas. Acá, ¿qué dice? Se incluyen todos los materiales que demuestren el trabajo y aprendizaje, informes, presentaciones, proyectos, reflexiones, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, la idea, como les digo, es que no copien y peguen, sino que tomen lo más neurálgico de la semana 3, 5 y 7, lo resuman y lo presenten. Y acá, como un informe, con una presentación y con sus reflexiones personales, etcétera. ¿Ya? Entonces, esto, primero tienen que presentar de alguna forma el resumen de lo que ustedes hicieron en las tres evaluaciones sumativas anteriores. ¿Qué viene después? A partir de eso, ustedes van a tener que hacer una reflexión crítica, ¿ya? Insisto, no tienen que crear nada más, pero aquí van a tener que reflexionar en torno al proceso para precisamente lo que ustedes tuvieron que hacer y cuál fue su experiencia haciendo las evaluaciones de la semana 3, 5 y 7, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿qué aprendieron? ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Cómo superaron las dificultades? Aquí un poco más reflexivo y tiene que ver, ojo, con cómo ustedes pusieron en práctica sus competencias, ¿ya? Cómo ustedes pusieron en práctica sus competencias técnicas, ¿ya? Al momento de identificar una problemática asociada a un proceso de recursos humanos, que era reclutamiento y selección, ¿cierto? En el caso de ustedes, ¿ya? Y cómo a través de eso ustedes pudieron reflexionar y poder definir una acción de mejora que finalmente resolviera esa problemática que ustedes habían identificado, ¿ya? Entonces, esta parte es una reflexión que ustedes van a tener que hacer en torno a los aprendizajes, a lo que más les costó y cómo superaron esas dificultades que ustedes tuvieron, ¿ya? Tiene que haber una vinculación teórica-práctica. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo aquí la idea es que ustedes relaten cómo aplicaron lo de que ustedes vieron en las asignaturas anteriores, ¿cierto? En esta práctica intermedia, ¿ya? Y además, de alguna forma, pongan en valor qué se le hizo fácil, quizás por algo eligieron el proceso de reclutamiento y selección, quizás para ustedes se sientan mejor con ese proceso, quizás más que con otro proceso como el de clima, ¿cierto? Y el tema que yo me acuerdo era beneficios también en los otros casos, ¿ya? Si eligieron reclutamiento y selección, por ejemplo, ¿por qué? ¿Ya? Porque ustedes sienten que quizás tienen mejores competencias para un proceso de reclutamiento y selección que quizás para otros procesos de recursos humanos, ¿ya? Y eso tiene que ver con esto, con el desarrollo de las competencias. Ustedes tienen que evidenciar en su relato, en su portafolio, en su presentación, que desarrollaron competencias, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, les voy a dar un ejemplo, no tienen que hacer la misma, pero obviamente ustedes supieron identificar una problemática. Entonces ahí tienen un desarrollo de una competencia, identificar problemáticas en un proceso de recursos humanos. Es una competencia bien específica, ¿cierto? A partir de eso, identificar posibles opciones de mejora. También están poniendo en práctica sus competencias. ¿Por qué? Porque obviamente esas acciones de mejora tienen que ir en función de lo que ustedes han aprendido en los años anteriores, ¿cierto? Entonces, ahí es importante eso que ustedes en su narrativa puedan dar a conocer, por ejemplo, si desarrollaron más competencias reflexivas, analíticas, técnicas, aprendieron más del proceso de reclutamiento y selección. En el fondo, ¿qué competencias desarrollaron haciendo este trabajo? ¿Ya? Uso de herramientas digitales. Y por eso yo le estoy pidiendo un PowerPoint más que un Word, porque el Word es texto, ¿cierto? No van a demostrar mucha competencia digital y eso es parte de la evaluación. Por eso yo le estoy pidiendo un formato un poco más desafiante, entre comillas, que es el PowerPoint, ¿ya? Porque les permite evidenciar y ustedes demostrar mayores competencias tecnológicas que lo que quizás pueda hacer un documento en Word, que obviamente va a ser más simple porque es texto solamente, ¿cierto? Así que esos son los requerimientos y acá están los contenidos y, bueno, ojalá les sirvan mis orientaciones para poder facilitar la elaboración de la tarea. ¿Cuáles son los criterios de evaluación con los cuales yo voy a evaluar el trabajo? Primero que si es que no obtuvieron calificaciones con el puntaje máximo, no obtuvieron 7 en alguna semana, y yo les dejé algún comentario, lo incorporan en la presentación final.
¿Ya? Y que lo digan. Acá, por ejemplo, la semana 3 el docente me señaló que quizás este punto no estaba bien y lo reemplacé por esto. ¿Ya? Que quede ahí como claro eso, si es que ustedes hicieron. Ya, ahora, si tuvieron evaluaciones máximas en toda la semana, también es importante que en el fondo digan que la retroalimentación docente validó que su trabajo estaba correcto, por lo tanto, no fue pertinente en este caso incorporar correcciones. ¿Ya? La cantidad y la calidad de los materiales presentados. ¿Ya? Por eso, si me presentan un Word de 3 páginas, ¿no? Tampoco quiero que me hagan una presentación gigante de 20 láminas, pueden ser, no sé, 10 láminas máximo, ¿ya? Y como les digo, más que texto, presenten ojalá información en tablas, si pueden incluir imágenes también para hacer más agradable la presentación, eso siempre se agradece, ¿ya? Las reflexiones, la profundidad, la coherencia, ya cuando ustedes comenten, por ejemplo, qué aprendieron, qué competencias desarrollaron, que sea bien coherente, así como no, aprendí como un proceso de reclutamiento y selección. Eso en realidad no me va a decir mucho. ¿Qué etapa aprendieron? ¿Cuáles son los desafíos que implica hacer un proceso de reclutamiento y selección? ¿Qué competencias hay que poner en práctica, ¿cierto? Para poder planificar un proceso de selección efectivo. Esa es la reflexión bien profunda, ¿ya? Bueno, obviamente tienen que entregar los trabajos, que en este caso ustedes no hemos tenido problemas, han entregado las fechas, así que vamos bien con eso, ¿ya? La formalidad, obviamente, eso siempre va a ser parte, y sobre todo en esta parte final, donde ustedes tienen que hacer una presentación de resumen, ¿cierto? Ojo con la ortografía y ese tipo de cosas que obviamente son importantes, ¿ya? Esto es importante, demostrar que ha aprendido y aplicado los conocimientos adquiridos. ¿Ya? Y aquí voy a hacer alto hincapié porque, ojo, en la práctica, cuando ustedes hagan su práctica profesional el próximo año, el examen se basa en lo mismo, en que ustedes demuestren que desarrollaron competencias, que quizás, por decir alguna cosa, estaban en un manejo, voy a decir un ejemplo, de procesos de reclutamiento selección en el nivel 1 que es el básico, y pasaron al nivel 3 por ejemplo, porque ya manejan procesos de reclutamiento y selección avanzados, por ejemplo. Entonces tienen que evidenciar en el fondo esa evidencia. Acá puede ser un poco más flexible, pero yo se lo adelanto porque después la lógica en el examen de título, cuando ustedes ya estén al final de la carrera, tiene que ver con eso, con una presentación donde ustedes demuestren competencias, ¿ya? Entonces por eso desde ya le estamos pidiendo que ustedes sepan identificar qué competencias van desarrollando, ¿ya? ¿Cómo aplicaron lo que han aprendido en la carrera en esta práctica puntual? ¿Ya? ¿Qué desarrollo, la evidencia del desarrollo de competencias que en el caso de ustedes tiene que ver principalmente con la mejora de un proceso de reclutamiento y selección? Ahí está la competencia central de ustedes, la identificación y la mejora de un proceso de recursos humanos, como en este caso reclutamiento y selección, ¿ya? Lo que yo les dije del formato, que se note un manejo de las herramientas digitales más allá solamente de escribir un texto, ¿ya? Y hay mucha autoevaluación, porque hay mucha reflexión de parte de ustedes, ¿cierto? Entonces es importante que esa evaluación también sea crítica. Ya no solamente no que estuvo todo bueno y que fue todo fácil, porque en realidad la práctica nunca es así. Ya, más allá de que ustedes tienen buenas calificaciones, siempre hay algo que quizás les costó un poquito más o les desafió más que quizás después lo pudieron resolver. Pero es importante también identificar quizás qué cosas le costaron un poquito más. Siempre va a haber algo que nos cuesta un poco más de trabajo que quizás otras cosas. ¿Ya? Eso es lo que tienen que entregar el lunes 12 de enero. ¿Ya? Les dejo el video. Bueno, ojalá que lo hayan visto, ahí lo puedan revisar para que oriente su trabajo final y cualquier cosa que haga disponible por los canales que ustedes ya conocen, por el chat, por el foro y por el correo. Ya, que tengan un excelente cierre de la práctica intermedia, después que tengan unas excelentes vacaciones, que puedan descansar y cargar pilas para que el próximo año lleguen con todo a hacer su práctica profesional. Mucho éxito, que les vaya muy bien.